¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Ya estamos terminando una semana de septiembre. El 9 de septiembre de 2022, hoy trabajaremos la combinación de resistencias. Vean que tentativamente pues tenemos feriado la próxima semana, ¿verdad? Estamos a la espera de la confirmación. Y si no, pues actualizaré esto para corregir los feriados, si es que fuera el caso, ¿no? Eh, Muy bien, entonces trabajaremos hoy con el tema de combinación de resistencias. En nuestras últimas clases hablamos sobre lo que es la corriente, lo que es la resistencia. Hablamos también de cómo la potencia eléctrica se mide en términos de la resistencia que crean los dispositivos. Recordemos que la resistencia es aquella oposición al paso de la corriente, ¿no? Cuando existe una oposición a que la corriente pueda pasar, entonces decimos que existe una resistencia. Todos los dispositivos que quieran funcionar tienen una resistencia, a veces mucho mayor que los propios cables en los que se conducen la corriente eléctrica. Entonces, para empezar, pues vamos a involucrarnos aquí con cierta simbología. Vamos a utilizar que algo tiene una resistencia y generalmente tomamos en cuenta simplemente la resistencia significativa. Una resistencia de forma simbólica la vamos a dibujar algo más o menos así, miren. Más o menos, ¿no? La idea sería esta. Vamos a ver si me sale de mejor forma. Sí, más o menos. Esto sería lo que vamos a simbolizar una resistencia. Y una resistencia sería un elemento significativo que se opone al paso de la corriente. Puede ser, por ejemplo, un foco, puede ser, por ejemplo, un motor, puede ser cualquier dispositivo que genere una resistencia significativa. Incluso puede ser un resistor. Se recordarán que en la última práctica de laboratorio hablamos de las resistencias, ¿no? Entonces esto podría ser un resistor, un dispositivo electrónico que se opone significativamente al paso de la corriente. Y cuando digo significativamente, porque se supone que todo material genera una resistencia. Pero por supuesto, cuando ya esa resistencia es significativa y se opone mucho al paso de la corriente, entonces ya lo tomamos en cuenta. Por lo tanto, yo podría crear un circuito, vamos a llamar un circuito, a un dispositivo, a un conjunto de elementos electrónicos en los que se puede generar una corriente. Para ello voy a dibujar aquí una fuente de voltaje. Vamos a ver. Se recordarán que en capacitores ya aprendimos que simbolizamos a una fuente de voltaje a esto más o menos, ¿no? Voy a dibujar por aquí una resistencia. Y vamos a conectar estos aquí y acá. Ahí estamos. Entonces nosotros tendríamos aquí que en nuestra batería, más y menos, se está generando aquí una corriente eléctrica que atraviesa o que pasa a través de este resistor. Esta resistencia, como les mencionaba, puede ser un resistor como tal, un dispositivo electrónico, puede ser un foco, puede ser un motor, puede ser cualquier dispositivo que presente una resistencia significativa. Las corrientes eléctricas se clasifican de dos tipos. La corriente convencional y el flujo de electrones. Cualquiera de estas dos es considerada una corriente. La corriente convencional es aquella corriente en la que suponemos que las cargas positivas son las que se mueven a través del circuito.
Suponemos entonces que las cargas positivas se quieren mover de la placa positiva a la placa negativa atravesando el dispositivo este que sería una resistencia. Mientras que el flujo de electrones, que es la corriente correcta, es aquella corriente en la que los electrones son los que trasladan la carga. En este caso, pues serían los electrones los que se están moviendo de un lado a otro para poder llegar a la placa positiva. ¿Estamos? Cualquiera de estas dos corrientes es válida. Generalmente se trabaja con esta porque con esta se basan todos los fundamentos de campo eléctrico, diferencia potencial y todas estas ideas. Pero creo que en aplicaciones de ingeniería eléctrica más compleja, pues es preferible el flujo de electrones. Nosotros nos vamos a quedar con la corriente convencional, en la que suponemos que las cargas positivas son las que se mueven a través del circuito. Y vamos a referirnos simplemente a la corriente eléctrica como a la corriente convencional. ¿Estamos? Entonces aquí tengo ya un circuito cuya resistencia es R, conectado a una fuente de voltaje que proporciona una diferencia de potencial delta V. A través de los cables está circulando una corriente que vamos a llamar I. Aquí tenemos entonces la corriente I. Cuando la corriente pasa a través de la resistencia, nosotros perdemos potencial. ¿Por qué perdemos potencial eléctrico? Porque recordemos que que el potencial eléctrico es la relación entre la energía por unidad de carga. Y la potencia eléctrica es aquella cantidad de energía que se invierte en función del tiempo para poder funcionar un dispositivo electrónico. Entonces, la batería está invirtiendo energía en hacer que este dispositivo funcione. Puede ser incluso, por ejemplo, si es un resistor, generalmente se invierte energía en generar calor. Ahí estamos, así se disipa esa energía, generando calor. Si es un foco, pues generando iluminación y calor. Si es un motor, pues generando energía mecánica. Entonces, este dispositivo hace que se pierda parte de la energía potencial eléctrica que tenemos aquí, convirtiéndola en algún otro tipo de energía lumínica, energía calorífica, energía mecánica, cualquier tipo de energía. Entonces vamos a considerar que esta resistencia tiene una caída de potencial, es decir, hace que la energía caiga. Por eso la diferencia potencial, pues también caiga. Es una caída, se llama caída de potencial. Voy a denotar aquí entonces que aquí ocurre una caída de potencial. Si nosotros tenemos una fuente de voltaje, por ejemplo, con 15 voltios y esta resistencia funciona en por lo tanto, vean, si nosotros quisiéramos determinar cuál es la diferencia potencial a través de la resistencia, vean que aquí tenemos la placa negativa, por lo tanto aquí tendríamos un punto de menor potencial y de este lado tendríamos un punto de mayor potencial, conectados directamente a las placas de la batería. Por lo tanto, esta resistencia genera una caída de potencial exactamente igual a la energía que proporciona la fuente de voltaje. Si esta genera 15 voltios, aquí se invierten 15 voltios. ¿Sí? Se invierten porque estoy diciendo que se está generando un tipo otro tipo de energía para que esa resistencia funcione. ¿Estamos? Las caídas de potenciales son entonces energías que se invierten en los dispositivos para que estos puedan funcionar, en este caso en una resistencia. Esa resistencia no es que sea específicamente un resistor, sino representa algún elemento importante que nosotros tengamos que utilizar. Otra vez un bombillo, un motor, ¿qué más se me ocurre? Cualquier dispositivo electrónico que pueda funcionar mediante electricidad. A eso lo llamamos entonces una resistencia. ¿Estamos? La ley de Ohm se cumple aquí. Es decir, la ley de Ohm que definimos como la diferencia potencial, que es igual a la corriente multiplicada por la resistencia, es una ecuación principal aquí. Y tenemos aquí una idea, una figura, más o menos, que nos va a poder permitir comprender bien esta idea de la ley de Ohm. Esta imagen representa la ley de Ohm. Ohm, que es la resistencia que se opone al paso de la corriente, en este caso, pues intentando que los amperios, que son la corriente, no circulen. Mientras que la diferencia de potencial sería esa energía que permite o que quiere que la carga circule. ¿Estamos?
Algunas personas no tienen total seguridad de qué diferencia hay entre voltaje y amperaje, pero lo podemos decir así. El amperaje es la corriente que se mueve a través de los cables y el voltaje es eso que hace que esa corriente pueda moverse allí. ¿Estamos? Mientras que la resistencia, que poco es conocida, es aquella oposición a esa circulación de la corriente. Cuando un dispositivo genera mucha oposición al paso de la corriente, pues es posible porque necesite mucha energía para funcionar. Por ejemplo, los motores como las licuadoras o una calefacción que necesitan mucha energía para funcionar porque generan mucho calor. ¿Estamos? Generalmente los calores o lo que genera mucha fuerza necesita mucha corriente y por lo tanto pone mucha resistencia para poder circular. Muy bien. ¿Y a qué viene todo esto? Pues que los circuitos no necesariamente tienen que llevar una sola resistencia, sino pueden llevar más resistencias. Y recuérdense, con resistencias no me refiero únicamente a resistores, sino a cualquier dispositivo electrónico que consuma energía. A un circuito nosotros podemos conectarle 2, 3, 4 o una cantidad muy grande de resistencias. Y entonces nosotros vamos a intentar determinar cuál sería la corriente que circula a través de cada una de ellas, cuál sería el voltaje que consume cada una de ellas, cuál sería esa caída de potencial. Y así como aprendimos en capacitores, vamos a aprender ahorita a combinar dos casos principales para luego desarrollar un conjunto de combinaciones en base a estos dos principales. Por supuesto, estos son básicos. En cursos posteriores ustedes pueden aprender más combinaciones sobre resistencias. Entonces, pues vamos a trabajar ahorita primeramente con nuestra combinación en paralelo. La combinación en paralelo de resistencias es aquella que se da cuando nosotros tenemos dos resistencias conectadas en paralelo. Sí, pero ¿cómo? Pues vamos a dibujar aquí dos resistencias. Ahí está, miren, está quedó bien bonita. Vamos a ver. Vamos a agregarlo por acá. Ahí está. Y así ya puedo utilizarla. Ahí estamos, miren. Tengo aquí entonces dos resistencias en paralelo. Y la vamos a conectar a una fuente de voltaje. Voy a dibujar aquí una fuente de voltaje. No, si no. En la que esto es el positivo y esto es el negativo de nuestra fuente de voltaje. Voy a hacer lo mismo. La voy a agregar para estar dibujando, para no estar dibujándola, ¿no? Ya simplemente la puedo reutilizar. Muy bien. Vamos a conectar las resistencias en paralelo. Y así como los capacitores, pues las resistencias en paralelo ocurren cuando nosotros conectamos los extremos de las resistencias entre sí. Esta es una conexión en paralelo de dos resistencias. A su vez, vamos a conectar estas a la fuente de voltaje. Y aquí tenemos entonces una conexión en paralelo de dos resistencias. ¿Ven? Eso es una conexión en paralelo. Las conexiones en paralelo tienen ciertas características, así como los capacitores en paralelo se asemejan mucho. Primero, observen que este lado de menor potencial de la batería está conectado a un mismo lado de cada una de las resistencias. Por lo tanto, cada uno de estos puntos tiene exactamente la misma diferencia de potencial, porque las placas positivas también se conectan a los otros puntos. Entonces, tenemos nuestra primera condición acerca de la combinación en paralelo de las resistencias. Dos capacitores o más conectados en paralelo siempre tienen la misma diferencia potencial. Vamos a anotarlo aquí. Dos capacitores conectados. Nos vamos a poner dos o más, porque no necesariamente tienen que ser dos, eso es importante. Dos o más
capacitores, no, nada de que capacitores, perdón, son resistencias. Estoy pensando en capacitores todavía, como se los mencioné hace un momento. Resistencias conectadas en paralelo siempre tienen la misma diferencia de potencial. La misma diferencia de potencial. Tomen en cuenta esto entonces. La misma diferencia de potencial. Bueno, ¿qué pasa con la corriente? Pues la corriente, si vamos a trabajar con una corriente convencional, pues la corriente convencional sale de aquí. Y esta corriente es la que lleva la energía potencial que va a permitir que cada una de las resistencias funcione. En este punto, observen, vamos a notar aquí que tenemos una corriente 1, o llamémosla simplemente corriente. De aquí sale la corriente, pero al llegar a este punto, la corriente puede tomar dos direcciones. Puede dirigirse en esta dirección y puede dirigirse en esta dirección. Por lo tanto, aquí tengo la seguridad yo que vamos a tener parte de la corriente circulando en esta dirección y aquí parte de la corriente circulando en otra dirección. Entonces voy a poner aquí tendríamos I1 y aquí tendríamos I2. La corriente que circula a través de esta resistencia, que vamos a decir que tiene una resistencia 1, y esta que tiene una resistencia 2, no va a ser la misma. Por supuesto, bajo ciertas circunstancias y condiciones sí lo va a hacer, pero de manera general podríamos afirmar que no necesariamente. Entonces aquí va a ir la corriente número 1 y en esta resistencia va a ir circulando la corriente número 2. Corriente eléctrica que luego, o corrientes eléctricas que de nuevo vuelven a juntarse para volver a regresar a la fuente de voltaje. ¿Bien? Entonces cada resistencia tiene su propia corriente de acuerdo a la diferencia de potencial. Ahora, ¿cómo vamos a determinar cuál es esa corriente que está circulando a través de cada uno si nosotros sabemos que la diferencia de potencial a través de ellos es la misma? Pues hagamos lo mismo que hicimos con capacitores. Intentemos encontrar un circuito que sea equivalente a este de aquí. Es decir, que genere los mismos efectos aquí. La misma diferencia de potencial, la misma corriente circulando a través de la batería. Bueno, entonces vamos a dibujar ese circuito que va a ser equivalente. Vamos a pegar por aquí nuestra fuente de voltaje, que ahora ya la tengo aquí, miren, lista. Y vamos a pegar aquí una resistencia que vamos a llamar nuestra resistencia equivalente. Entonces, vamos a ver. Tendría por acá y por acá conectados. Y a través de esta fuente de voltaje va a salir la corriente que tenemos allá, que es la corriente I. Corriente que va a atravesar a través de esta resistencia que se llama I, resistencia equivalente. Bueno, si queremos que se genere la misma corriente, pues hagamos cumplir alguna condición. Yo tengo la seguridad que la corriente que circula a través de esta resistencia más la corriente que circula a través de esta resistencia, ¿ven?, tiene que ser igual a la corriente total. Por lo tanto, yo puedo asegurar aquí que la corriente 1 más la corriente 2 tiene que ser igual a la corriente total que estamos llamando I. Pero de acuerdo a la ley de Ohm, recuérdense que la diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia, entonces la corriente 1 se podría representar como la diferencia de potencial dividido la resistencia 1. Y la corriente 2 se podría representar como la diferencia de potencial dividido la resistencia 2. Eso va a ser igual a la corriente total. Ahora, recuerden que la diferencia de potencial es la misma en circuitos, en resistencias conectadas en paralelo. Entonces, por eso es que no hago diferencia entre diferencia de potencial 1 y diferencia de potencial 2. Mientras que aquí, como simplemente tenemos una resistencia, que es la resistencia equivalente, entonces la ley de Ohm se cumple al decir que la diferencia de potencial sería la corriente que circula a través de la batería por la resistencia equivalente. Si yo despejo la corriente, entonces me quedaría que corriente es igual a diferencia de potencial dividido resistencia equivalente. Disculpen. Ahora, se supone que la corriente es la misma dada por cada batería en los dos arreglos. Por lo tanto, esta corriente de aquí debe ser la misma de aquí y en consecuencia esas expresiones deben ser lo mismo. Por lo tanto, yo tengo aquí que la diferencia de potencial dividido la resistencia 1 más la diferencia de potencial dividido la resistencia 2
tiene que ser igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia equivalente. Y observen de que dado que la diferencia de potencial es la misma en cada uno, llegamos a una ecuación que tiene la forma que 1 dividido resistencia 1 más 1 dividido resistencia 2 es igual a 1 dividido la resistencia equivalente. Por lo tanto, para determinar la resistencia equivalente, yo simplemente voy a invertir la suma de los inversos de cada uno de los elementos. Entonces, resistencia 1 inverso más resistencia 2 inverso y todo esto inverso. Y esto sería entonces el valor que me va a permitir calcular la resistencia equivalente. Por lo tanto, la resistencia equivalente de dos resistencias conectadas en paralelo es simplemente el inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias que conforman ese arreglo. Qué complejo, ¿no? En general, si tuviéramos más de dos resistencias conectadas en paralelo, la resistencia equivalente se calcula simplemente como la sumatoria desde n igual a 1 hasta un valor, abrimosle mejor de i aquí, desde i igual a 1 hasta n de todas las resistencias sub i a la menos 1 y todo esto a la menos 1. ¿Estamos? El inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Aquí tenemos entonces la expresión que me permite calcular las resistencias equivalentes para un arreglo conectado en paralelo. Una forma de ver más o menos cómo sería este circuito hablando de caídas de potencial, más o menos sería algo así. Tendríamos aquí el voltaje que proporciona la fuente de voltaje, dada como un aumento de altura. ¿Sí? Bien. El voltaje hace que la altura aumente. Esto es la corriente que está circulando y la corriente se divide para poder hacer funcionar a través de cada resistencia, La resistencia genera una caída de potencial, es decir, una caída de altura, para que luego la corriente vuelva a juntarse y seguir para que la fuente de voltaje vuelva a dar energía y la corriente pueda seguir funcionando. La corriente va a circular siempre que la fuente de voltaje tenga la energía para poder hacer que esos electrones o ese flujo de corriente o esa corriente convencional circule a través de las resistencias. ¿Estamos? Vean entonces que las resistencias tienen exactamente la misma caída, tienen la misma diferencia de potencial, pero su corriente no es la misma. Tenemos aquí algo bien visual que nos permite determinar cómo sería un circuito conectado en paralelo. Hablemos de nuestra combinación en serie. Dos resistencias van a estar conectadas, dos o más resistencias van a estar conectadas en serie si nosotros tenemos una resistencia conectada una tras otra. Por ejemplo, coloco esta por acá y coloco esta por acá, conectadas a una fuente de voltaje. Vean ahora qué facilidad para dibujar esto. Y vamos a conectar estas resistencias entre sí. Dos resistencias están conectadas en serie si dos de sus terminales, llamémoslas así, están conectadas entre sí sin ninguna interrupción. Lo mismo que pasaba con capacitores. Vean que estas dos resistencias están en serie porque están unidas a través de un conductor. Si esto tuviera otro conductor por aquí, entonces estas dos ya no están conectadas en serie porque hay una interrupción a través de ellas. ¿Estamos? Igual que antes, entonces llamemos a esta nuestra resistencia 1, esta nuestra resistencia 2. Recuérdense que las caídas de potenciales tienen que ser equivalentes a las caídas de potenciales, a las ganancias de potenciales que da la fuente de voltaje. Es decir, toda la energía que la batería proporciona es consumida por la resistencia 1 y por la resistencia 2. ¿Estamos? Para que sea visual así como el dibujo anterior, pues hagamos algo muy parecido ahorita. Creemos una figura en la que podamos ver cómo es que la caída de potencial se va a distribuir entre la resistencia 1 y la resistencia 2. La figura sería más o menos esta, vean.
Otra vez, la fuente de voltaje tiene la capacidad de ganarnos altura, imagínense haciéndonos ganar energía potencial gravitacional, si así lo queremos ver, para que luego la corriente pierda energía a través de una resistencia y luego pierda energía a través de la otra resistencia, para que la energía pues, se consuma en su totalidad. Entonces vean que las pérdidas de energía a través de cada una de las resistencias tiene que ser equivalente a la pérdida total y a la ganancia total de energía dada por la fuente de voltaje. ¿Bien? Por lo tanto, aquí yo tengo la seguridad de que cierta parte de la energía que proporciona la fuente de voltaje se consume en la primera resistencia y cierta parte se consume en la segunda resistencia. La fuente de voltaje proporciona entonces una corriente que voy a llamar una corriente I. Esta corriente I circula a través de cada una de estas resistencias. ¿Ven? Es la misma corriente que circula a través de cada resistencia. Y como la corriente hace que perdamos energía potencial, entonces yo voy a definir aquí que al inicio teníamos mayor energía potencial y ahora tenemos menor energía potencial. Teníamos aquí mayor energía potencial y ahora tenemos aquí menor energía potencial. Vean, es como que tuviéramos altura, ¿no? Aquí teníamos una mayor altura y aquí tenemos una menor altura al atravesar la resistencia. Entonces lo mismo estamos diciendo aquí. Aquí hemos tenido una caída de potencial a través de cada resistencia en la dirección de la corriente, ¿verdad? Y si yo me muevo en esta dirección con la corriente, entonces cada vez que yo pase aquí voy perdiendo energía potencial, es decir, pierdo potencial eléctrico. Hay una caída de potencial. Para aquí, entonces vean, aquí tengo mayor potencial, aquí perdemos potencial y finalmente llegamos con un potencial muy bajo, para luego ganar y volver a hacer el circuito. Si yo quiero determinar entonces cuál es la diferencia potencial y la corriente a través de cada uno de estos elementos del circuito, voy a hacer exactamente lo mismo de antes. Voy a dibujar un circuito que sea equivalente a ese circuito, que se generen exactamente los mismos efectos, es decir, la misma cantidad de energía, la misma cantidad de corriente. Vamos a dibujarlo por acá. Ahí estamos. Y voy a llamar a esta mi resistencia equivalente. Aquí tengo entonces una resistencia equivalente, que es una resistencia que va a generar exactamente los mismos efectos que el par de resistencias que tenemos acá. Por lo tanto, yo tengo la seguridad de que va a generar exactamente la misma corriente. Entonces vamos a poner aquí I, y vamos a poner aquí la corriente I, y la corriente I, y por acá también la corriente I. Bueno, la diferencia potencial a través de esta única resistencia, pues es exactamente igual a la diferencia potencial que la batería proporciona, más y menos. Por lo tanto, aquí en este se cumple la ley de Ohm, que la diferencia potencial es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Y esta es la diferencia potencial total y esta es la resistencia equivalente. Mientras que en la ecuación, en el diagrama de arriba, la ecuación quedaría más o menos así. La diferencia potencial del primer resistor más la diferencia de potencial a través del segundo resistor tiene que ser la diferencia de potencial que la fuente de voltaje está proporcionando. De acuerdo a la ley de Ohm, la diferencia potencial sería corriente por resistencia 1 más corriente por resistencia 2, y esto es igual a la diferencia de potencial total que la fuente proporciona. Si las diferencias de potencial a través de cada uno de los circuitos, el equivalente y el original, tiene que ser la misma, entonces las expresiones que representan también deben ser iguales. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la resistencia 2 tiene que ser igual a la corriente por la resistencia equivalente. Y como la corriente es el mismo valor en cada uno de los circuitos que yo tengo, entonces puedo cancelar. Y finalmente me quedaría que la resistencia equivalente para dos resistencias conectadas en serie es simplemente la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, algo que olvidé anotar aquí es que la característica de los circuitos conectados en serie es que la corriente que circula a través de cada resistencia debe ser la misma. Entonces, eso lo vamos a anotar, así como aquí en que la diferencia potencial es exactamente la misma. Para circuitos conectados en serie, lo que es igual es la corriente. Tenemos la seguridad de que eso sí es así. Vamos a mover esto para abajo y voy a anotar aquí esto que había olvidado anotar. ¿Cómo pusimos aquí atrás para hacerlo muy parecido? Dos o más resistencias. Voy a hacer algo, miren, voy a hacer trampa. Ustedes van a disculpar aquí la trampa que voy a hacer.
dos o más resistencias conectadas en serie, bien, eso es trampa, ¿no? Siempre tienen la misma corriente. ¿Sí? Siempre que estén conectadas en serie, yo tengo la seguridad de que tienen la misma corriente. Fijo, fijo, fijo. Vamos. Ahí no hay pierde. Tienen exactamente la misma corriente si están en serie. Si no tengo la seguridad de que están en serie, pues entonces no puedo afirmar esto de por acá. Eso es bien importante. Tenemos que tener la total seguridad de que estén conectados en serie. Por lo tanto, en general, si yo tengo dos o más resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente se calcularía simplemente como la sumatoria desde I igual a 1 hasta hasta la enésima resistencia, simplemente de R sub I. Y ahí tendríamos entonces las resistencias equivalentes. Con una resistencia equivalente yo ya puedo determinar cuál es el valor de la corriente que se genera, y cumpliendo las condiciones de si está un circuito conectado en serie o en paralelo, yo sé que puedo conservar ya sea la corriente o la diferencia de potencial. Y a su vez ir determinando entonces los valores que me hacen falta para poder calcular todos los elementos que el problema requiera que nosotros calculemos. Entonces estas serían las dos principales combinaciones de resistencias que vamos a trabajar y que vamos a tratar de englobar en algunos ejercicios más amplios para poder simplificar paso por paso y poder encontrar los elementos que algún problema esté requiriendo. Hagamos un ejercicio para aplicar estas ideas que hemos aprendido. En nuestro ejemplo número 1 dice así: determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la figura 28.5. Bien, queremos calcular la resistencia equivalente, es decir, una resistencia que genere los mismos efectos que estas cuatro resistencias juntas. Inciso B. Si entre los puntos A y B se aplica una diferencia de potencial de 34 voltios, calcule la corriente en cada resistor. Interesante, ¿no? A ver, pues hagamos nuestro inciso A. Para eso vamos a copiar esta superfigura para hacerlo más simple. Voy a pegar por acá la figura. Para nuestro inciso A, entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el circuito equivalente paso por paso, intentando determinar si las resistencias se encuentran conectadas en serie o conectadas en paralelo. Entonces tenemos que recordar bien. Si las terminales de las resistencias se pueden conectar entre sí, vean, no importa si hay un cable conectado aquí o algo, entonces están conectados en paralelo. Pero si las resistencias se conectan únicamente entre ellas una terminal, entonces están conectadas en serie. En este caso, vean, examinemos. Vean que aquí estas dos no puedo afirmar que están en serie porque no hay interrupción. No puedo afirmar que estas dos están en serie porque no hay interrupción. No puedo afirmar que estas dos en serie porque por supuesto hay una interrupción. Pero sí que puedo afirmar que estas dos están conectadas en paralelo porque sus terminales están unidas una con la otra. A pesar de que hay un cable de interrupción. Lo único que no podría pasar es que haya una resistencia. Si hay una resistencia aquí, entonces hay una interrupción y no están conectadas en paralelo. Entonces tenemos que estas están conectadas en paralelo. Por lo tanto, determinemos aquí nuestra primera resistencia equivalente, que va a ser nuestra resistencia equivalente 1. Como están conectadas en paralelo, yo sé que las conexiones en paralelo para resistencias se calculan mediante esta expresión, la suma de los inversos de cada resistencia y el resultado inverso. En este caso, me quedaría aquí como 7 inverso más 10 inverso, todo esto inverso. 7 inverso más 10 inverso y todo esto inverso. Veamos cuánto nos da esto en nuestra calculadora. Me quedaría, vamos a ver, 7 inverso más 10 inverso y todo esto. No, así no. Otra vez 7 inverso más 10 inverso y todo esto inverso. Esto me da un valor, dejémoslo en fracción, de 70-17. 70-17 ohmios. Recordemos que las resistencias se miden ohmios, ¿verdad? Por lo tanto, ahora yo ya tengo un nuevo circuito, que es equivalente a este de por acá. Vamos a mover esto por acá para que quede bien aquí.
Y entonces nos va a quedar, vamos a ver, una resistencia por aquí, que es la de 4 ohmios, una resistencia equivalente aquí, que es la que acabamos de calcular, y otra resistencia por aquí, que es la que ya estaba. Entonces aquí va a quedar el punto A, esta unidad por acá, esta unidad por acá, y esta por aquí. Más o menos ese sería nuestro circuito ahorita. Esta sigue teniendo un valor de 4 ohmios según lo que el problema da. Esta es de 9 ohmios según lo que el problema da. Y esta ahora, la del medio, sería de 70, 17 ohmios. Vean, esta de 4 ohmios es exactamente la que está aquí. Ahora observemos que estas tres resistencias están conectadas en serie. Al estar conectadas en serie, pues, ¿qué dijimos que pasaba? Al estar conectadas en serie, su resistencia equivalente simplemente es la suma de cada una de las resistencias que están en el arreglo. Por lo tanto, ya con esto yo puedo calcular inmediatamente la resistencia equivalente total. Esta resistencia equivalente total simplemente sería la suma de 4 ohmios más 9 ohmios más 70 dividido 17 ohmios. Y vemos de cuánto nos da esto. 70, 17 creo que era el último valor que tenía, más 4 más 9. Esto me da un valor de 291,17 ohmios. 291,17 ohmios. Ahí tenemos entonces el valor de nuestra resistencia equivalente. Y por lo tanto yo ya podría dibujar aquí un circuito que sería el circuito equivalente de todo el diagrama, en el que podría conectar este por aquí, este por acá, y aquí me quedaría la resistencia equivalente de 291,17. 291 dividido 17 ohmios. Ahí estamos. Entonces ya tengo prácticamente resuelto la primera parte, que me dicen determine la resistencia equivalente de los puntos A y B. ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente? Pues son 291,17 ohmios. ¿Lo queremos aproximar? Veamos cuánto es 291,17. Pues aproximadamente 17,12 ohmios. Entonces una resistencia equivalente o una resistencia aproximadamente de 17,12 ohmios me genera exactamente lo mismo que 4 resistencias, 2 conectadas en paralelo y a su vez esas 2 conectadas con otras 2 en serie. Vean, 4, 7, 10 y 9 ohmios me generan una resistencia equivalente de 17,12 ohmios. La siguiente parte del problema me dice, si entre los puntos A y B, o sea, entre estas terminales, se aplica una diferencia de potencial de 34 voltios, calcule la corriente en cada resistor. Bueno, pues entonces vamos con nuestro inciso B. Para nuestro inciso B, vamos a partir de nuestro último circuito, este de aquí. Y por favor, yo les pido de una vez aquí que debemos volver a dibujar los circuitos. No es adecuado que trabajemos encima de lo que ya tenemos porque nos puede generar confusiones al momento de estar trabajando. Entonces yo les voy a pedir que para pruebas, hojas de trabajo o algún ejercicio, es indispensable que vuelvan a dibujar. De lo contrario, pues no va a ser, no se los voy a tomar como un procedimiento correcto, por favor. Esto es porque tiene que quedarle el procedimiento bien claro para poder detallar bien los elementos que hicieron. Volvemos a dibujar. No trazamos sobre lo que ya hicimos, por favor. No trabajemos sobre lo que ya hicimos. Bueno, el problema me dice que ahora vamos a agregar aquí una fuente de voltaje de 34 voltios. Si conecto aquí una fuente de voltaje de 34 voltios, vamos a ver. Ahí está. Esta es de 34 voltios. La pregunta es, ¿cuál es la corriente en cada resistencia, en cada resistor? Bueno, pues entonces determinemos primero la corriente equivalente. En este caso, aplicando la ley de Ohm, me quedaría que la diferencia de potencial sería la corriente multiplicado por la resistencia. Como conozco la resistencia y conozco el voltaje, pues simplemente me falta calcular la corriente, que sería diferencia de potencial dividido la resistencia. En este caso, la diferencia de potencial serían 291 dividido 17 y todo esto dividido entre 34, lo que me da una corriente, vamos a ver, de 291 sobre 578, o aproximadamente, pongámoslo en miliamperios. Siempre que tengamos ya cantidades menores que cero, es preferible ponerlo en miliamperios. Entonces voy aquí y vean que en miliamperios serían aproximadamente de 503,5 miliamperios. La corriente entonces que se está generando ahí es pequeña, 503,5 miliamperios. Ahora, como ya tengo la corriente, pues me paso al circuito
previo a este circuito equivalente, que sería este de por acá. Pero insisto, debemos volver a dibujarlo para evitar confusiones en el procedimiento. ¿Estamos? Es indispensable que lo debemos hacer así. Entonces me va a quedar aquí algo así. Ahí estamos. En la que aquí tenemos 34 voltios. Según lo que tenemos aquí, en dos o más resistencias conectadas en serie siempre tienen la misma corriente. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos aquí una corriente de 503.5 mA, yo tengo la seguridad de que en estas resistencias tenemos exactamente la misma corriente, que son los 503.5 mA. Entonces escribo aquí que aquí tenemos 503.5 miliamperios. Aquí tenemos 503.5 miliamperios. Y en esta, pues también los 503.5 miliamperios. Ahí está. Sin embargo, pues este no es el circuito final. Este circuito proviene de este circuito de por aquí. Prácticamente ya tenemos la corriente en esta y la corriente en esta. Pero me hace falta la corriente en cada uno de estos. Por lo tanto, necesito determinar aquí el elemento que se conserva. Y el elemento que se conserva para cuando tenemos conectados dos resistencias en paralelo es la diferencia de potencial. Por lo tanto, la diferencia de potencial que tiene esta resistencia de aquí es la misma diferencia de potencial que van a tener estos dos conectados en paralelo. Para eso, entonces, pues voy a calcular la diferencia de potencial usando la ley de Ohm. La diferencia de potencial está dada por la corriente multiplicada por la resistencia. En este caso, la diferencia de potencial sería la corriente, que son los 503.5 miliamperios. No, vamos a ponerlo por acá abajo mejor porque no va a caber. Por aquí. Multiplicado por los 70 sobre 17 ohmios. Recuérdense que ohmios es voltio sobre amperio, ¿no? Entonces aquí me quedaría esta corriente multiplicada por 70/17. Lo que me da un valor de 2.073 voltios. O sea que, vean que de los 34 voltios, esta resistencia tiene 2.073 voltios. Es poco voltaje de todo el que estamos entregando. El resto, pues lo está consumiendo cada una de ellas. Calculémoslo así rápidamente, ¿no? La diferencia de potencial en cada uno sería corriente por resistencia, perdón. Entonces serían 4 multiplicado por 0.535, lo que me da un voltaje de 2.014 voltios. De esta ya vimos que me quedó, vamos a ver, 70/17 multiplicado por 0.535. Vean, me da aquí 2.073 voltios. Y aquí 9 por 0.535 me da 4.53 voltios. Entonces estamos mal, ¿no? Porque vean que 4, 2 y 2 no me dan 34, ¿no? Es posible que me haya equivocado aquí. Entonces vamos a ver qué error cometí. Vamos a ver la diferencia potencial, que es 34 dividido. Vamos a ver, 34 dividido 291 sobre 17. Vamos a ver si ahora sí me da lo correcto. Ah, verdad. No sé qué error que escribí antes. Vamos a ver, creo que tengo el dato, ¿no? Ah, lo dividí al revés, vean, 291, 17 dividido 34. Sí, pues, qué fatal. Disculpen ustedes el error. Afortunadamente lo pudimos corregir todavía. 1.986, entonces 1.986 amperios. Aquí tengo el valor de la corriente real, entonces disculpen ustedes, vamos a corregir. Esto está malo. Esto también. Esto también. Y es de 1.986 amperios. 1.986 amperios y 1.986 amperios. Ahí estamos. Por lo tanto, los voltajes están también mal.
Y este está mal aquí. Y esto está mal. A ver, corrijamos entonces. 1.986 voltios. Veamos de cuánto es el voltaje aquí. 1.986 por 7017. 7017. Uy, ¿por qué le puse negativo? No sé. ¿Y ahora por qué le puse un 9? No tengo idea. Ahora sí, vean que me da un voltaje de 8.18 aproximadamente voltios. Entonces el voltaje que está consumiendo esta resistencia, ahora sí correcto, es 8.18 voltios. Ahora determinemos el voltaje en esto, solo para verificar, ¿no? Que ahora sí esté bien. Voltaje es corriente por resistencia, 1.986 por 4, me da aquí 7.94 voltios. Y esta de por aquí sería 9 por 1.986. Luego que me da un valor de 17, vamos a ver, 17.87 voltios. Si sumamos estos datos, tomando en cuenta las variaciones de los decimales, pues tendríamos que estar muy cerca de 34. Vamos a ver, 17.87 más 8.18 más 7.94 me da un valor de 33.99. Sí, estamos 34 voltios. Los decimales y los redondeos pues nos han hecho ya una mala pasada. Entonces aquí tenemos ya el voltaje. Por lo tanto, podemos regresar a nuestro circuito original. Voy a hacer un poco de espacio aquí para no cambiarme de hoja. Y ahora sí, vamos a copiar este de por acá. Que es el circuito original, ¿no? De donde partimos. Insisto una vez más, no debemos trabajar sobre lo que ya hicimos. Tenemos que volver a crear o a dibujar las figuras. En este caso, pues me quedaría aquí 1.986 amperios, 1.986 amperios, 1.986 amperios. Copiamos los voltajes también, a pesar de que me los piden. 17.87 voltios, 17.87 voltios. Ahora, observen de que el voltaje aquí es de 8.18 y como estos están conectados en paralelo, significa entonces que el voltaje es exactamente el mismo en cada uno de ellos. 8.18 voltios es el voltaje que tienen estos dos. ¿Cómo determino la corriente? Pues utilizando la ley de Ohm. Porque como la diferencia de potencial es corriente multiplicada por resistencia, entonces la corriente es diferencia de potencial dividido resistencia. En este caso la diferencia de potencial, que es 8.18, entonces 8.18 dividido la resistencia, que es de 7. Entonces me quedaría que la corriente a través de este es de 1.17 más o menos amperios. Y la otra que sería voltaje 10 dividido la resistencia. No, nada, que 10. Perdón, 8.18 dividido la resistencia, que es 10. Me queda entonces aquí un valor de 0.818, ¿sí? Amperios. Vamos a verificar, vean, que la suma de las corrientes sea la corriente que se supone que está circulando. 1.17 más 0.818 me da un valor de 1.988, sí, ¿verdad? Muy cercano. Por las pérdidas decimales, pues ya tenemos ahí otra variación. Entonces la corriente que circula a través de cada una de las resistencias es lo que hemos obtenido ya aquí en esta figura utilizando la combinación de resistencias y la ley de Ohm. Con esto entonces terminamos nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir trabajando más sobre combinación de resistencias en nuestra siguiente clase. Espero que tengan un buen día y que se cuiden mucho. Que estén bien. Audio Jungle.